vamos a hablar de algo que se ha conocido en las últimas horas, que encontraron huellas fósiles de mamíferos extinguidos hace 10 millones de años en Vinchina, en el oeste provincial. Estamos en diálogo con Verónica Krapovicas, espero haberlo pronunciado bien el apellido, investigadora del CONICET. Verónica, Eduardo Germán desde La Rioja te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a usted por invitarme a hablar. Sí, pronunciaste bien el apellido. Ah, bueno, perfecto. La verdad que es un gusto estar charlando para gente de La Rioja que tienen fósiles tan espectaculares ahí a mano para visitarlos, inclusive, porque bueno, este hallazgo en particular, que son pisadas fósiles de unos mamíferos extintos sobre lo que no tienen parentes vivos, no tienen parentes cercanos vivos. O sea, para pensar qué animales fueron, tenemos que imaginarnos como una especie de ensamble entre grupos de animales actuales, porque no existen más. Entonces, bueno, estas huellas fósiles de estos animales son huellas fósiles que fueron de dos grupos de animales, unos se llamaban macrauquénidos y otros toxodóntidos, y eran ungulados que tenían 3 dedos en las patas, ungulados en el sentido de que pisaban con los dígitos con pezuñas, como los hacen hoy los guanacos, los caballos, las vacas, pero no estaban emparentados con ellos, y los niveles, los afloramientos donde aparecen estas huellas tienen 10 millones de años. Esto es una pintura, digamos, de un momento de la historia de la Tierra y de la historia de la vida en la que Sudamérica estaba aislada de Norteamérica. Sudamérica era una isla, al igual que Australia hoy, y tenía una fauna única, que es básicamente ese momento el que está representado con estas huellas. Y bueno, lo interesante es que pudimos hacer un análisis bastante detallado, utilizando un montón de herramientas de análisis que incluyeron análisis, digamos, reconstrucciones tridimensionales de las huellas, una serie de medidas lineales que después fueron analizadas estadísticamente y que nos permitieron saber que efectivamente, digamos, las hipótesis que nosotros teníamos o las ideas que nosotros teníamos se cumplían, ¿no? Los números acompañaban un poco, digamos, nuestras observaciones cualitativas y bueno, hicimos también unos análisis, se llaman de masa corporal, que es estimar cuánto pesaban estos animales. Y eso nos sirvió un poco para refinar quiénes podrían haber sido los productores, los animales que los hicieron. Y creo que otra cosa muy interesante de digamos que en realidad no está expresado en este trabajo, es que junto con estas huellas fósiles hay un montón más. Hay muchísimas pisadas de una gran diversidad de animales. Nosotros en este trabajo, digamos, abordamos al grupo que era más abundante. Estas huellas son las más abundantes ahí en las proximidades de Vinchina, pero hay un montón más. Ahí tenemos un montón más de trabajo para hacer, y entre todos, digamos, nos pintan casi como una fotografía de lo que habría sido la vida en el pasado en esos lugares. Sí. Y Verónica, ¿por qué Vinchina? ¿Cómo llegan a este lugar? ¿Tenían antecedentes? ¿Es un trabajo que vienen desarrollando en todo el sector cordillerano de la Argentina? Que son las dudas, y otra cosa que hay que decirlo, todo lo que tenemos acá cerca y no lo conocemos, ¿no? Sí, bueno, este lugar, yo llegué en el año 2006, cuando estaba empezando mi doctorado, porque, bueno, yo me especializo en el análisis de huellas fósiles, ¿no? Y, bueno, los geólogos, existen unas cosas que se llaman cartas geológicas, en las que están mapeadas las rocas y las edades, los tipos de rocas y las edades de las rocas en los distintos lugares del país. Es una tarea que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, encontré una información en unas hojas geológicas de los años 50 sobre unas pisadas que habían mencionado unos geólogos en ese momento. Y la verdad que cuando fui a visitar el lugar nunca me imaginé lo que iba a encontrar. O sea, yo me imaginé que era una cosita puntual en un lugar muy puntual, digamos, como un afloramiento pequeño.
y la verdad que resultaron ser unos yacimientos espectaculares. Este lugar se llama, digamos, son unas sierras, que se llaman las Sierras de los Colorados, que son lo que viene inmediatamente después de Vinchina. Y entre Vinchina y Jahue está la Sierra de los Colorados, digamos, la atravesamos para ir a la Laguna Brava y al paso a Pircas Negras. Entonces, en ese cruce, digamos, son las rocas que tienen estas huellas, tienen digamos, una potencia, se llama, que es la cantidad de roca apilada que hay, de más de 5.000 metros, lo cual es una cantidad espectacular, y por todos lados empiezan a aparecer. Desde entonces, digamos, yo visito La Rioja. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, yo soy tucumana, pero vivo en Buenos Aires hace muchos años, y lo visito 1 o 2 veces al año, digamos, esas son mis posibilidades físicas. Y todas las veces que vamos encontramos más y más y más cosas, es impresionante. Entonces, bueno, llego un poco por un análisis medio histórico y con un interés como muy particular, porque yo en ese momento estaba comparando cosas de distintas edades. Pero bueno, también he trabajado en La Rioja en afloramientos del Parque Nacional Talampaya, que son, bueno, mucho más antiguos, ¿no? Ya de la época de los dinosaurios. Esto es muy posterior a los dinosaurios. Verónica, sabiendo que ha tomado trascendencia todo el trabajo de ustedes y demás, ¿esto cómo se preserva? ¿Cómo hay que cuidarlo? Porque veo que se llega fácilmente, ustedes conociendo, teniendo antecedentes, yo mirando más allá, que somos todos destructivos nosotros los humanos, en vez de vamos y dejamos un recuerdo. Yo me llamo Eduardo, entonces yo digo, Eduardo pasó por acá el tal fecha, que te debe haber pasado vos, por eso te lo planteo. Bien, es una muy buena pregunta, porque, mira, por suerte y por desgracia, las dos cosas, hay muchas huellas que se pueden ver muy fácilmente, o sea, están totalmente a la vista, y nosotros no las extraemos, porque muchas veces en el mismo proceso de extraer, o sea, esto depende de cada ejemplo, ¿no? Pero en gran cantidad de los casos, a la hora de extraer, a veces terminas dañando más el material que preservándolo. Entonces, en esos casos, nosotros hacemos moldes o estas reconstrucciones tridimensionales, y eso es lo que nos llevamos, analizamos y después dejamos en los museos. En nuestro caso sería en el museo, después se aloja en el Museo de La Rioja, en el Museo de la Universidad o en el CRILAR. Y bueno, yo he tenido puntualmente en Vinchina he tenido una experiencia muy positiva, en la que la gente cuida un montón. Cuando yo empecé a trabajar, de hecho la gente que pasaba y me veía, me decía, por favor, no toquen, no destruyan. Entonces, bueno, yo me acercaba y les explicaba que era una especialista y que estaba trabajando en eso puntualmente, ¿no? Pero en general la gente siempre tuvo una actitud muy protectiva hacia lo que tienen, y he tenido una muy buena experiencia en el caso de Vinchina particularmente. Sí me ha pasado en otro lugar, por ejemplo en Catamarca, un afloramiento que visitamos hace poquito, que había unas huellas fósiles espectaculares también, y tenían escritos por alguien que pasó a visitar, fulano de tal y la fecha y no sé qué, y arruinando un poco la superficie, lo cual eso es tristísimo, tristísimo. Así que esperemos que los visitantes de esa zona de Vinchina cuiden, bueno, no son los de Vinchina, porque recibe un montón de turismo, ¿no? Tanto riojano como de todo el país, y de otros lados, porque mucha gente que está a veces haciendo, o yo me encontré gente que están haciendo los picos, digamos, de altura, viste, de los Andes, tanto en Catamarca como en La Rioja, y pasan un montón. Y también el Rally Dakar pasó un par de veces por una quebrada, que es la quebrada del Yeso, donde también hay un montón de huellas fósiles. Ahí quizás tendríamos que pensar opciones, porque sí tienen una potencialidad de dañar mucho con todo digamos, la energía de los vehículos, que termina haciendo caer los materiales. Sí, bueno, Verónica, por último, para no tomarte más tiempo, vos nos estás describiendo como tucumana viviendo en Buenos Aires, que La Rioja tiene un potencial increíble
porque me hablas de Vinchina, me hablaste de Talampaya y demás, o sea, lo tenemos a la mano de hacerlo explotar eso para bien de la provincia y para bien de saber de dónde viene esta parte del mundo, ¿no? Sí, mira, yo personalmente he tenido la suerte de visitar muchos sitios etnológicos en el mundo. Más que nada en Estados Unidos y en Canadá, pero también algunas cositas en Europa y por Argentina, muchísimo, casi todo. Y los yacimientos no tienen nada que envidiarle a ningún lugar mundialmente conocido. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen una excelente estrategia de explotación de lo que llamamos el geoturismo, que es un turismo basado en la sustentabilidad y en el conocimiento de la historia de la Tierra, ¿no? Entonces el que pasea se entera de cuántos millones de años tienen las rocas que los rodean, cómo se formaron, qué cosas hay, mientras disfruta del paisaje, ¿no? No solo la parte visual, sino todo el contenido. Tienen senderos marcados para transitar, pero para transitar por lugares, pensados por dónde transitar la gente, que la gente no ande, viste, por todos lados. Sí. Y yo creo que tiene un potencial enorme. Y creo que el turismo geológico en Vinchina, en toda La Rioja, honestamente, tiene un potencial enorme porque los paisajes son hermosos, porque albergan, en términos fosilíferos y de la historia de la vida, albergan un montón de restos muy valiosos. Algunos de los dinosaurios más antiguos provienen de La Rioja, en conjunto con otros de San Juan, que son más o menos los mismos afloramientos, digamos, que están los dos lados del límite provincial, pero hay muchísimas cosas que se pueden explotar, y yo creo que tienen un turismo que lo disfrutaría, porque yo he visto en las oportunidades en las que he estado, siempre me encontré con gente que disfruta de la naturaleza, que le gusta hacer trekking, que le gusta caminar, que le gusta recorrer, que le gusta la aventura. Entonces, en ese sentido, creo que La Rioja es ideal. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por esta clase que nos ha dado, nos alegra de este trabajo, y felicitaciones, y a seguir adelante, y acá estamos como medio de comunicación a disposición para la difusión de todo lo que ustedes realizan. Que pasen un excelente fin de semana, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Verónica Krapovicas, investigadora del CONICET, encontraron huellas fósiles de mamíferos extinguidos hace 10 millones de años en Vinchina. Lo tengo que decir, si no, no voy a ser Germán. La Rioja no es pobre, está empobrecida por las políticas que se lleva adelante. El día que entendamos ese concepto, ¿sabes la provincia que vamos a tener? No le digo que vamos a ser Dubái, pero que le vamos a competir seguramente mano a mano, tranquilamente. Porque en el caso de esta investigadora nos acaba de dar una descripción concreta de lo que es la vida en sí, que la tenemos acá a 200 kilómetros. Desde Talampaya hasta Vinchina. Eso lo haces explotar turísticamente, pero tenés que dejar el tema del bolsón, dejar de lado de estar nombrando gente en el Estado, de hacer política barata, de dejar de chorear, etcétera, etcétera, etcétera. No es pobre La Rioja, está empobrecida por la política que se lleva adelante. Entonces, cuando te dicen, sí, hicimos la plazoleta tal y gastamos 400 millones de pesos, listo, hacete la plazoleta, gasta 20 millones y deja 380 millones para hacer explotar todo ese sector de la provincia, que a nivel turístico sería algo increíble, porque llegaría turismo internacional. El turismo internacional trae dólares, euros. ¿Y sabe cómo le cambia la vida? Bueno, para eso están los políticos, para eso están los dirigentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que venir a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, no para llevarse para la casa, etcétera, etcétera. Bueno, espero que Dios me dé vida y alguna vez lo veamos a todo eso. Por eso yo estoy convencidísimo en todo esto lo que digo, que La Rioja no es pobre, está empobrecida. Me acordaba también de mi Sanagasta, ¿no? Digo, en Sanagasta, relacionarlo con Chilecito. Eso va a ser cuando seamos gobierno. No sé cuándo, pero alguna vez. Pero a verlo, creo que lo voy a ver. Yo voy a ver a Carlos Paz, chiquito, en Sanagasta. Y voy a ver la historia misma de la vida, así venderla. Usted sabe que en La Rioja está la historia de la vida, salir a vender así, salir por todos lados y demás, y cuando empiezan a llegar aviones de Estados Unidos, porque hay gente que le encanta, de Europa, que viene a ver, así que baje, no acá en La Rioja, sino a hacer un aeropuerto bien en Chilecito, cosas que crucen por todo lo que es el camino de
de la cuesta de Miranda y demás, el que lo ha hecho se quedó fascinado. Bueno, y relacionarlo con San Juan, no sé, tú, con la plata que hay, alcanza, pero hay que hacerlo. Pero si nosotros seguimos nombrando gente en el Estado, empobreciéndola, y algunos se hacen los vivos y se llevan una parte para la casa, a este paso no lo vamos a ver. Pero bueno, así estamos. Me encanta esta nota. Felicitaciones, Gisela. 19:49, don Chino. Vayamos despacito, silbando bajito, ya volvemos. La MUNI hace. La municipalidad.